Bueno, recta final con la salvedad de que nos falta la parte de forzados y resonancias y alguna otra cosita más para hacer en el laboratorio. Pero decidí esos temas que van a estar vinculados con las prácticas de laboratorio, contarlo cuando llegue ese momento. Y así lo ven sobre el pucho, porque si no ahora se das cuenta ahora y después para ahí terminamos yendo al lago en mayo, no tiene ningún sentido. Entonces cuando llegue ese momento, por ahí les mandaré primero un link para darles una clase al respecto por acá, así, o si se puede ir a la universidad, en la universidad, pero yo creo que es mejor por acá. Y después sí ir al laboratorio. Entonces quedaría esto que voy a contar ahora como temita nuevo, después contar algo más de rodadura la vez que viene y después Néstor y yo haremos ejercicios o responderemos consultas hasta que llegue el parcial. Bueno, el otro día quedó pendiente la última formulita que di, que era fuerza por R por fuerza igual a momento de inercia por gamma, donde gamma es la aceleración angular. Pero a pesar de ello, como solo di la fórmula, con eso le alcanzó a Néstor para hacer los ejercicios. Como siempre, ¿no? Si uno tiene la fórmula, no, y más o menos entiende cómo operar con ella, puede resolver problemas, pero este espacio en el que yo le dedico la clase apunta un poco a entender cómo fue la construcción de esas afirmaciones. Entonces tenemos cómo se vinculan estas cosas. Primero tenemos la posición de una partícula en un sistema rotante y a partir de esa posición yo puedo obtener velocidad y aceleración derivando en el tiempo, ¿no? Eso no tiene ningún misterio a esta altura del curso. Será más o menos difícil de hacerlo, pero todos sabemos que si tenemos una posición, la derivamos, tenemos la velocidad, la derivamos, tenemos la aceleración. Estoy compartiendo correctamente, ¿no? La pantalla. Sí, profesor. Buenísimo. Bueno, entonces tomo un punto PI cualquiera. Hoy me falta el dibujito. Tendría que haber hecho un sistema de coordenadas en 3D, poner un puntito en cualquier lado y tirar una flecha, como suelo hacer siempre, pero hoy me olvidé. Entonces tenemos una posición PI. Entonces lo que habíamos hablado el otro día cuando hablábamos de cuerpo rígido es que hacemos, la descomponemos la posición como la posición respecto al centro de masa y la posición del centro de masa respecto al sistema fijo más una posición relativa al centro de masa. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tenía mi celular el otro día, ¿se acuerdan, no? Que dije que esto es un cuerpo rígido. Entonces, para el movimiento de MRU, MRV, siempre usamos el punto de centro de masa, un punto imaginario, geométrico, un punto real en este caso, porque es macizo el celular, que está por acá, por el medio. Entonces, si yo me llevo en mi auto a 80 kilómetros por hora, yo sé que esto viaja a 80 kilómetros por hora y me alcanza con decir, esto es un punto que viaja a 80 kilómetros por hora. Pero si yo además quiero describir la rotación y cómo se va moviendo, por ejemplo, el lente de la cámara, a medida que va rotando, voy a necesitar la referencia del centro de masa y la posición relativa entre la lente de la cámara y el centro de masa. Entonces yo, si lo miro afuera, digo, el centro de masa está en una determinada posición. Pero ¿a cuánto está la lente de la cámara? Y bueno, estará de acá para allá. Pero por ahí es más fácil, conociendo esta, descomponiéndolo y decir, de acá a acá hay 3 centímetros y de acá a acá, no sé, hay coordenada X, Y y Z del centro de masa. Pero eso tenía otras ventajas, que cuando yo quería aplicarle fuerzas a esto, rotaciones o traslaciones, yo puedo descomponer
la dinámica y la cinemática del centro de masa de la del resto de los puntos. Entonces, cuando le aplicamos fuerza, obtuvimos una cosa que se llama el momento de inercia, que yo les dije, bueno, esto tiene tres ejes principales de inercia, este y este de acá, y como estos son rígidos, si yo quiero hacer una fuerza de torsión, no lo tuerzo. Pero si tenía mi pañuelito, si bien tiene los tres ejes de inercia, yo le podía hacer torsiones. Y eso llegábamos a que esas cosas sean proporcional a una matriz de 3×3, que era lo que llamamos momento de inercia. Pero yo dije, bueno, pero eso es un quilombo. Entonces la gente inventa piezas como esta tapita, que son bastante estables, bastante simétricas, y esta solo importa un momento de inercia, el que está en la dirección ZZ, porque yo lo que hacía era aplicarle una rotación solo en el eje vertical, en el omega Z. Entonces de esos 9 números yo me terminaba quedando con uno, y después iba a las tablas y me fijaba las distintas fórmulas para un círculo, para un cubo y todo eso. Entonces, describir las cosas como una posición relativa al centro de masa más la posición del centro de masa relativo al sistema fijo es una división, una descomposición que es conveniente para nuestra descripción del problema. Si ustedes derivan esto en el tiempo, van a tener que la posición de centro de masa es la velocidad de centro de masa como siempre. Pero como esto tiene la libertad de girar, se puede probar, creo que ya lo hice alguna vez esta cuenta, pero si lo mostramos la vez pasada, se puede escribir como la rotación asociada al punto que estaba desde el punto genérico al centro de masa. Por ahí sería conveniente que les refresque un poco la memoria. Se tengo la mano. Esto es lo último que terminamos el otro día. Lo que les decía era esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces yo les dije, el B0 lo voy a llamar centro de masa. El omega, acá, bueno, cambié el omega minúscula por el omega mayúscula, pero es lo mismo, este es omega minúscula, por la posición del punto P respecto al punto O. Bueno, la posición de P respecto al centro de masa es lo que yo llamé RI, ¿de acuerdo? Y después, gracias a eso, yo podía hacer un montón de cuentas y podía desacoplar todo lo que era centro de masa y lo que era rotacional. Eso fue la clase pasada. Entonces, la velocidad de centro de masa es esto. Si ustedes agarran y derivan, este término me va a dar la aceleración de centro de masa. Ahora, la derivada en el tiempo va a tener dos componentes. Pero no son triviales. O sea, por analogía, fíjense, derivé en el tiempo, me dio omega cruz R. Si a esto lo derivo en el tiempo, va a haber una parte que va a ser omega cruz lo que tenía antes. Pero eso está vinculado con la derivada respecto de R. Ahora, cuando haga la derivada respecto de la velocidad angular, me va a dar la derivada de la velocidad angular. A ver. Quiero decir esto. Lo que acabo de decir es que la velocidad de un punto genérico es esto. Esto de acá es omega mayúscula y el omega minúscula es la W redondeada. Si derivo esto en el tiempo, me va a dar aceleración. Si derivo esto en el tiempo, voy a tener la aceleración del centro de masa. Y este tiene dos términos. Una cosa que es la derivada respecto del tiempo de omega y otra que va a ser omega por la derivada en el tiempo de R.
¿Sí? Acá está. Perdón. Raid, matamoscas y mosquitos. Sí. Y había otra cosa más que... verificar si hay yerba y azúcar. Tengo Mi esposa va al supermercado. ¿Está bien? Esto derivé en el tiempo, me da sedación, y esto tiene dos partes, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del primero por el segundo derivado. Esta de acá, de omega a dt, es lo que llamo gamma. ¿Sí? Este es el que llamo, este de acá lo llamo gamma. En vez de poner de omega dt o omega punto, le pongo gamma, es la sedación angular. Después me queda este otro término. Pero este otro término, si reemplazan lo que era la velocidad y lo trabajan un poquitín, les va a quedar esto. Yo lo escribí en el orden inverso en el slide. Escribí este segundo y ahora lo escribo primero porque me doy cuenta que es más fácil asociar. Entonces, ahí tenemos una expresión para la aceleración de un sistema rotante. Eso también lo hicimos de otras maneras antes y en coordenadas polares y en coordenadas cartesianas, me parece. Bueno, en cartesianas seguro lo hicimos. Por ahí no en... Y en polares también. Bueno. Entonces, esta es la ley de transformación para la velocidad y esta para la aceleración. Lo que les dejo pendiente, que deduzcan esta expresión como ejercicio para el final. Así, bueno, alguno me dirá, y si no apruebo, entonces no lo preparo. Bueno, sé lo que quiera, qué sé yo. Pero no es un ejercicio difícil. Si se lo plantean, les sale. Bueno, ¿y para qué hago esto? Porque yo quiero vincular el momento de inercia con el momento de una fuerza. Entonces, si yo quiero una fuerza, necesito una aceleración. Entonces, yo lo que necesito saber es cómo es la fuerza en un sistema rotante. Bueno, pues si quiero tener la fuerza acá, ya casi lo tengo, pues agarro la ecuación 3, la multiplico por la masa y tengo la fuerza en un sistema rotante. ¿Sí? Es esto. Guarda, ¿qué pasó acá? Vamos más despacio. Pues acá desapareció algo. Si yo acá en la ecuación 3 multiplico por la masa, tengo efectivamente la fuerza respecto de I. Por ahí acá debía haberle puesto un F minúscula o algo, porque yo lo que quiero mirar es qué pasa acá adentro. En realidad yo lo que quiero es la fuerza relativa al centro de masa de la partícula I. Entonces acá tendría que haberle puesto, no sé, un F con chirimbolo para diferenciar de esta F. Me queda la F de centro de masa más la FI. Entonces yo me voy a abocar a lo nuevo, a lo que no conozco, cómo funciona. Pero después van a ver que no es necesario para acá, para lo que sigue. Entonces quiero ver cómo se escribe esta fuerza de otra manera. Entonces agarro este término, el segundo y tercer término de la ecuación 3, lo multiplico por la masa y a eso lo voy a llamar fuerza relativa al centro de masa. ¿Está bien? ¿Por qué quería una fuerza? Porque quería el momento de una fuerza. Y el momento de la fuerza se define como R cruz F, el brazo de palanca por la fuerza aplicada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto lo mencioné la vez pasada y lo recordé la vez anterior? Cuando hay el momento de una fuerza, me mide la tendencia de giro de algo. Si yo tengo esto y le pongo el dedo justo en el centro de masa, se va a quedar quieto y no hay la computadora. Y no se me va a caer, ¿no? Si yo le pego justo esto,
la fuerza que esto me ejerce con este brazo de palanca va a ser igual. La fuerza que ejerce este brazo de palanca y esta fuerza acá se compensan mutuamente y no se caen. Acá, como no se compensan, lo tengo que sostener con la otra mano. Ahora, si yo ahora lo largo, esto se cae. Eso quiere decir porque hay F por R más grandes de este lado que de este lado. Entonces el giro es hacia acá. Si yo pongo el dedo acá, el giro va para allá. Entonces quiere decir que esta distancia chiquitita por la fuerza es más chica que esta distancia por esta otra fuerza. Entonces el brazo de palanca hace que esto gire en el sentido antihorario y si es al revés, girará en el sentido horario. Ahora, si el R cruz F se compensa en todos lados, el momento de fuerzas da 0 y esto no gira. O gira sin ejercer fuerzas. Entonces, defino M como R cruz F. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar este término de acá, hacerle el producto cruz con R. Y acá le hago el producto cruz con R. Ustedes habrán notado que de golpe este término, omega cruz R, desapareció. Y me quedé con el segundo. ¿Qué pasó ahí? Bueno. Carlos, una consulta. Sí. Ese MI adentro del paréntesis. Está de bien? más. Ah, perdón. Gracias. Sí. Si quieres lo corrijo ya mismo. Así ya después no me olvido. Vamos a sacarlo. ¿Dónde era que estaba? Me parece que es este. Ahí está. Ahí lo saqué. Entonces, si yo hago distributiva acá, este da 0 y este no. ¿Por qué da 0 este? Porque nos quedarían vectores paralelos. No sé si eso se ve. Cuando tengo en un producto cruz vectores que son paralelos, dan 0. Vamos a mostrarlo. Yo en general salto mucho del pizarrón a la presentación. Yo no sé si eso no les molesta un poco. Si es tarde, ¿no? Ya a esta altura del cuatrimestre decirlo, pero... ¿Qué sé yo? No, pero está bien, porque ahí explicas las operaciones que vas haciendo. Por ahí necesitan fijar un poco las cosas y yo les salto de un lado para el otro. Entonces yo tengo que el término que quería ver, la aceleración va como omega cruz R, ¿no? Y yo ahora a toda esta expresión le hago el producto cruz con R. La masa me la olvidé a propósito. Como es un escalar no interviene, ¿no? Pero si quieren la ponemos acá, no hay problema. Esta es la masa. Entonces, esta es la fuerza. Si yo quiero el momento de fuerza, tengo que hacer R cruz la fuerza. ¿Por qué este término da 0? Bueno, hay varias maneras de verlo. No sé, a ver, una que se me ocurre ahora. Imagínense que tienen una cosa que gira. Gira así. Entonces, supongamos que tienen en la dirección Z un giro con velocidad angular omega. ¿Sí? El R vive, pónganle acá en este momento, en el eje X. Y el omega está en el eje Z. El producto cruz me va a dar que está en la dirección de Y. ¿Está bien?
Ahora, eso es acá, ¿no? Si hago omega que está en Z y R justo en ese momento está en X, me va a dar en la dirección de Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El producto cruz siempre da un vector perpendicular a los otros dos. Entonces, este está en Z, este está en X, me da en Y. Lo vuelvo a multiplicar por este que estaba en Z. Ahora este está en Y. Entonces multiplico algo que está en Z por algo que está en Y, ¿en qué dirección me va a dar? Vuelvo a la dirección X, ¿no? Vuelvo a la dirección X. Y si R estaba en la dirección X, voy a tener un vector en la dirección X, producto cruz con otro vector que está en la dirección X. Entonces eso tiene que dar 0. Porque el producto cruz, cuando los vectores son paralelos, el producto da 0. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe, de álgebra lineal. Perfecto. Bueno, pues ustedes me dirán, sí, bueno, lo hiciste cuando está en X. ¿Y qué pasa si está en Y? Bueno, ponele que R está en Y. Entonces, este está en Y, este está en Z. ¿En qué me da? En X, ¿no? Lo vuelvo a multiplicar. Este que está en Z, Z por algo que está en X me da en Y. Pero este estaba en Y. Entonces, Y por Y va a dar 0. Y si está formando algún ángulo cualquiera, va a pasar lo mismo. Nada más que la cuenta es más laboriosa, no se ve tan al toque como la estoy haciendo yo ahora. Y está bien que esto pase. ¿Por qué? Porque este término de acá, según apunte para afuera o para adentro, es la fuerza centrífuga o la fuerza centrípeta, que es radial. Y si lo multiplico por un vector que es radial, o sea, radial que va del centro del círculo a un borde, me tiene que dar 0 en el producto cruz. ¿Sí? O sea, yo, si quiero que algo gire, no puedo hacerle una fuerza que sea central. ¿Qué quiero decir por central? Tengo de vuelta esto. Acá tengo el centro de masa. Si yo le hago una fuerza para allá, no va a girar. ¿Por qué? Porque esta fuerza es, ¿cómo se llama esto? Concurrente al centro de masa, es radial. O sea, apunta al centro. Entonces, si tiro para allá, se va. Si yo quiero que esto gire, la fuerza no tiene que ser concurrente, tiene que ir para el otro lado. Pero respecto al centro de masa, esto me va a generar un torque y va a girar. ¿Se entiende? ¿Más o menos? ¿O los perdí? No sé, en el chat dijeron algo. Ah, no. ¿Se entiende o no se entiende lo que acabo de decir? ¿O me están haciendo la guerra del silencio? Sí, se entiende. Sí, seguro. Entonces, conclusión, el término omega cruz R, como es una fuerza radial, si le aplico un momento, que es radial, su producto va a dar 0. Entonces, este primer término de la ecuación 4 desaparece. Y solo me va a quedar el término que multiplica a la aceleración angular cruz R. Entonces ahora, para que no quede tan feo, voy a definir gamma como de omega de t. Entonces cada vez que ponga de omega de t, en vez de poner de omega de t, voy a poner un gamma. Y acá ven que puse un producto cruz y acá puse una resta de productos internos. ¿Qué hizo este chabón? Ahí les muestro. Lo que hice fue usar la siguiente identidad vectorial. A ver si se ve. Bueno, no se ve si tapo la hoja. A ver si se ve. A ver dónde está. Acá. Esta de acá usé. Dice, uso la siguiente identidad. ¿Lo logran ver? Yo lo veo desenfocado, no sé. No, no sé, profe. ¿Se ve algo ahí?
Ahí. Ahí, Eso ahí, se ve muy hizo foco, sí. Ven que acá hay A cruz B cruz C. Bueno, esto es cíclico, con esto pueden probar lo que antes les dije que omega cruz R da 0, pero también esto me puede llevar a que lo puedo escribir como la resta de dos vectores. A por C, producto interno, por el B, menos A por B, por el vector C. Esto queda efectivamente un vector, porque A por C es un escalar multiplicado por un vector, queda un vector. A por B es un escalar multiplicado por C es un vector. Eso se los tienen que haber explicado en álgebra, o si no, lo buscan en cualquier lado, ponen identidades vectoriales del producto interno y externo, o producto escalar y producto vectorial, y aparece en un segundo en Google. Entonces yo usé esa identidad que les acabo de mostrar, no sé si la quieren copiar, se las vuelvo a poner en pantalla, o si le quieren hacer un print de pantalla. Sí, profe, si lo puede poner de nuevo. Vamos a dar vuelta y me decís si está enfocado o no. A ver. Tapo, no es que no quiera spoilear nada, pero así remarco qué es lo que quiero contar ahora. Ahí está, profe. Gracias. ¿Está bien? Bueno, entonces volvemos a presentar. Esto lo tengo así anotado todo medio prolijito. Va, no es muy prolijo que digamos porque tengo hojas sueltas. Es de las cosas que contaba en Física 1. Y después me fui derivando de cosas que las podía contar más fácil. Bueno, entonces, si uso esa identidad que ahí acaban de copiar, bueno, hay que asociar, ¿no? Este RI en la ecuación 5 es el que funciona de A mayúscula, el de omega de t que llamo gamma funciona de B mayúscula, y este funciona de C mayúscula. Entonces, si lo escriben como resta de vectores, les queda el producto escalar de RI con RI, que es el módulo cuadrado de gamma, el módulo cuadrado de R por gamma, menos el producto interno de R por gamma, o sea, me va a quedar la proyección de gamma sobre RI, todo eso multiplicado por el vector RI. Acá I es por el número de partículas, o sea, porque esto, cuando yo calculo el momento, bueno, acá lo estoy haciendo por una sola partícula, pero el celular tiene muchas partículas, además de la lente de la cámara, está la esquinita, el medio, el costado, entonces es un I genérico. Entonces, ahora en la ecuación 6, la voy a empezar a desarrollar para ver si lo puedo llevar a una forma similar a la del otro día. Entonces, primero voy a agarrar el primer término, lo voy a reescribir un poco. Después voy a reescribir el segundo término. Y una vez que los tengo reescritos de la manera que yo quiero, para que me aparezca la matriz de inercia, los vuelvo a juntar. Calculín mediante. Entonces, ahora, fíjense. Agarro. Se dan cuenta que el primer término es un vector, ¿no? Porque RI por RI me da un escalar. Estoy en la ecuación 6, todavía no miren la ecuación 7. Se me distrae. RI por RI es un escalar multiplicado por un vector gamma. Todo el primer término es un vector, ¿no? Lo mismo pasa en el segundo. Más vale que esto dé un vector porque está igualado a un vector. Ahora, este RI por RI, o sea, RI es una posición. Bueno, tiene coordenadas X y Z. Multiplicado por otra tiene coordenadas X y Z. Esto que me da X por X más Y por Y más Z por Z. O sea, me da X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. ¿Correcto? Y todo este resultado va a estar multiplicado por la componente X de gamma, por la componente Y de gamma y por la componente Z de gamma. Voy a mirar la componente X. Pero acá no puse X, puse L. Bueno, porque podría estar mirando la componente Y, o podría estar mirando la componente Z.
Entonces, llamo L, si vale 1 es X, si vale 2 es Y, y si vale 3 es Z. Y ahora me fijo qué pasa acá adentro. Acá adentro, RI es básicamente la suma de las tres componentes, ¿no? Si quieren, como vector. Digo, es la componente. Cuando J vale 1 es X, cuando J vale 2 es Y, cuando J vale 3 es Z. Y lo mismo con el otro RI, pero en vez de ponerle la letra J, le puse la letra L. ¿Por qué? Porque en principio, si es un producto escalar, como es distributiva, puedo hacer el X1 con el X1, el X1 con el X2, el X1 con el X3 y así siguiendo. Pero me tiene que respetar que sea un producto interno, tiene que respetar la ortogonalidad. Entonces agregó esta delta de Kronecker que el otro día tanto les molestó. No sé si les molestó mucho. Pero esto va a ser correcto si todo esto está multiplicado por la delta de Kronecker. ¿Se entiende esto? ¿O hace falta pizarrón? Creo que pizarrón. Pizarrón. En vez de poner X y Z, pongo X1, X2 y X3, ¿de acuerdo? Bueno, Y ahora elevo esto al cuadrado. ¿Sí? Elevo al cuadrado es esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y esto va a dar X1 cuadrado más X2 cuadrado más X3 cuadrado, ¿no? Sí. Y esto es RI en módulo al cuadrado. ¿No? Es el módulo al cuadrado de RI. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces voy a anotar este resultado ahí arriba y borro el pizarrón. Ahora agarro una sumatoria. Una sumatoria cualquiera. No piensen en esto. Ahora una sumatoria cualquiera. ¿Esto qué me va a dar? J va desde 1 hasta 3. Esto es X1 más X2 más X3, ¿no? ¿Sí? No hay nada del otro mundo. Y si ahora agarro otra sumatoria, pero en vez de usar la coordenada J uso la L, o el subíndice L, tengo básicamente lo mismo, ¿no? Ahí se los muestro, no se esperen. ¿Alguien me prohíbe escribirlo? No. Voy a escribirlo. ¿Puedo multiplicar ambas sumatorias? Sí, puedo multiplicarlas, ¿no? Alguien me lo prohíbe. A ver, ¿qué me va a quedar?
Ya empezó la pachanga del fin de semana acá en mi vecino. Encima con el calorcito de hoy, la cerveza full. Ya. Multiplicar las dos sumatorias sería hacer esto, ¿no? Entonces, si hago distributiva, me va a aparecer x1 con x1, x1 cuadrado. Si hago x2 con x2, me va a aparecer x2 al cuadrado. Si hago x3 con x3, me va a aparecer x3 al cuadrado. Hasta ahí vamos bien. Pero claro, ahora si hago x1 con x2, ya acá me va a aparecer x1 y x2. Y si hago x1 con x3, me va a aparecer acá un x1, x3. Y así siguiendo, ¿no? Me va a pasar 6 términos más, ¿no? Ahora la pregunta ¿es todo eso que me va a quedar acá, ¿es igual a esto de acá arriba? ¿Sí o no? Sí, los que tengan distintos subíndices se anulaban, ¿o no era así? Claro, pero así escrito como está, si no lo aclaro, está mal, ¿no? Sí. Entonces, para que esto sea igual a esto, tengo que multiplicarlo por esa delta de Kronecker. La delta de Kronecker era delta IJ es igual a 1 si, perdón, JL. Si J es igual a L y 0 si son distintas. ¿Sí? Entonces, para que estas dos expresiones sean iguales, a esta sumatoria la tengo que además multiplicar por la delta de Kronecker. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, multiplicar las dos sumatorias va a ser igual al módulo cuadrado siempre y cuando utilice la delta de Kronecker. Si no la utilizo, no. Estaría mal. Y tendría mucha razón si me lo corrigen. Pero como agregué eso, ya está, zafé. Entonces, no me tienen que corregir. Entonces, el primer término, RI por RI gamma L, esto va a ser R cuadrado, va a ser igual a esto, siempre y cuando a esto lo multiplique por la delta JL. Entonces, cuando... En realidad esto va dentro del paréntesis, pero bueno, no importa. En definitiva va a quedar esto. ¿Sí? Claro. Acá se va a cumplir medio automáticamente. Pero fíjense un detalle. Estoy calculando la componente L de gamma, ¿no? O sea, acuérdense que esto es la componente de un vector. ¿Cuál vector? El de la ecuación 6. Voy a tener un escalar por la componente X, más otro escalar por la componente Y, más otro escalar por la componente Z. Genéricamente yo la llamé componente L. Entonces, bueno, acá cuando coincida el 1, 1, me va a dar la coordenada 1, el 2, 2 y así. Y acá, claro, acá abajo que estoy hablando de una sola partícula, porque después voy a sumar sobre todas las partículas. ¿Más o menos se entendió el término 7? Sí, profe. Bueno, ahora hay que trabajar con el segundo. Pero el segundo es más fácil. ¿Por qué? Porque este va a ser Rx por gamma X más Ri por gamma Y más Rz por gamma Z. Es lo que puse acá entre paréntesis. Y va a estar multiplicado por la coordenada J de este de acá. Va a quedar un escalar por la coordenada X de R, otro escalar por la coordenada Y de R y así.
Fíjense que acá puse I, J, acá I, L. El I es el número de partículas, J es es la componente del vector I. Y L es la componente del vector I. Acá tengo justo dos que son iguales. ¿Se entiende? Porque a veces marea más la anotación que lo que estoy haciendo realmente. Los multipliqué directamente, ¿eh? Y van sumados. ¿Sí? ¿O pizarrón? Profe, yo no entiendo por qué va el subíndice gamma L. Eso del anterior no lo entendí. Gamma L. ¿Por qué va el gamma L? Porque estoy calculando el primer término en componentes. Entonces, en vez de hacer la componente X, después hacerte la componente Y y después hacerte la componente Z, te hago una componente genérica L. ¿Por qué? Eso lo entiendo, pero que esté ahí como subíndice en la delta Kronecker, ¿quiere decir algo? Sí, quiere decir que todo esto va a ser distinto de cero cuando estés multiplicando por la componente que vos querés. Entiendo. O sea, se va a cumplir automáticamente. Acá casi que para esta parte es medio al pedo. Sirve para la parte de las dos sumatorias. Pero tiene que estar vinculado a la componente que vos querés estudiar. Por eso es JL. Pues son los dos juegos de componentes que tengo. No sé si te termina de convencer. ¿Sigo? Sí, sí, profe. Se me quedo escuchando ahí al chingolo que está en mi patio. Bueno, entonces, este fue más fácil, porque quedó directamente las componentes del vector R multiplicada por la que me interesa de la aceleración gamma. Entonces, fíjense que lo fui escribiendo convenientemente, para que todo me quede en términos de la componente L de gamma. Entonces voy a tener todo un resultado que va a estar, cuyo factor común va a tener el gamma X. Después cuando estudie la componente Y va a ser una resta que va a tener como factor común gamma Y. Y en Z voy a tener una resta que va a tener como factor común gamma Z. Entonces tengo este término de acá y este de acá. Y este 7 y 8 lo reemplazo. 7 lo reemplazo acá en la primera parte, 8 en la segunda. ¿En dónde? En la ecuación 6. Si hago eso, me queda esto de acá. Esto de acá. ¿Sí? No sé si lo terminan de visualizar. Fíjense qué es lo que hice. Tomé de factor común la sumatoria de JL. Y todo lo que esté adentro lo pongo entre corchetes. Saqué de factor común la sumatoria de JL. En el primer término, y del otro lado, saqué de factor común gamma L. Porque están los dos. ¿Ven? Que está fuera del corchete gamma L. Agarro la ecuación 8 porque es más fácil de visualizar. Saqué, por un lado, la sumatoria de factor común entre los dos términos y saqué gamma L de factor común. Del segundo término me queda la resta de XJ-XL. Y del primero me queda, si saco la sumatoria y el gamma L, me queda R cuadrado delta JL. Entonces me va a quedar R cuadrado delta JL menos XJ menos XL. ¿Sí? ¿Sí o no? O pizarrón. Sí, eso se entiende. Eso se entiende, buenísimo. Y acá lo que dije, bueno, puedo hacer algún truculento, como la masa de la partícula I está en todos los términos de factor común, lo puedo meter dentro de la sumatoria.
Y esto va a ser el término de cada componente de cada partícula I. Ahora, si quiero el momento total, tengo que sumar sobre todas las partículas. ¿Sí? Si quiero el momento total, fíjense que este ya no tiene el I. Sumo sobre todas las partículas iésimas. Entonces, acá es la sumatoria JL, pero puedo sumar acá adentro en I. Ahora, este de acá, toda esta sumatoria que depende de I, es la componente IJL del tensor de inercia. Es lo que vimos la clase anterior. ¿Sí? De la matriz que había presentado. Exacto, la estoy buscando. Es la de la clase pasada, está acá. Bueno, acá está una parte de la ecuación 12. Yo la seguí trabajando. Acá. La ecuación 13 y 14 de la clase pasada. Esto que está en tres llaves es lo que yo en la clase pasada había llamado IJL. Es la matriz del tensor, es el elemento JL de la matriz de inercia. Y que lo recuadré en la ecuación 15. Entonces, si yo distingo esto, quiere decir que está metido el momento de inercia. Y acá, ¿qué es lo que tiene de fundamental el momento de inercia? Que tiene en cuenta la cantidad de materia que tiene un cuerpo, por un lado. Y por el otro lado, tiene en cuenta cómo está distribuido en el sistema. ¿Sí? El sistema, aquello, cuerpo humano. Tengo mi mano, ¿no? La palma estará al centro de masa de mi mano, y los dedos serán los distintos RI, RJ. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en la ecuación 9, lo que está en la ecuación 10 entre paréntesis, acá, es lo que antes era la ecuación 15. Y bueno, entonces, esto me queda la sumatoria de JL del momento de inercia JL por la coordenada L de la velocidad angular. Ahora, esto no es ni más ni menos que otra cosa que el producto de una matriz con un vector. ¿Se dan cuenta por qué? ¿O no? Pizarrón. El momento de inercia es la matriz y, y gamma es el vector. Claro, a ver, mira. Ah, lo puse al revés. Phil Collins. Primero va la fila, después va la columna. No sé si alguna vez escucharon esa regla mnemotécnica de cómo poner los índices de una matriz. ¿No? Yo tengo la matriz de inercia multiplicada por el vector aceleración angular. 1 es X, 2 es Y, 3 es Z. Este es el XX, este es el XY, XZ y así siguiendo, ¿no? Entonces, si yo hago este producto, ¿qué me queda? I11 por gamma 1, más I12 por gamma 2, más I13 por gamma 3. A la coordenada X.
I11, gamma 1, más I12, gamma 2, más I13, gamma 3. Y ahora tengo que hacer la coordenada I. O sea, tengo que hacer esta fila por este vector. Tengo que dar I21 por gamma 1, más I22 gamma 2, más I33 gamma 3. ¿Siguen la cuenta? Y ahora falta hacer la última. I21, gamma 1, I32, y así. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ahora fíjense, a ver si me sale. Tiene que entrar. Bueno, no, lo voy a copiar arriba porque voy a tener que borrar la parte de arriba porque si no, no me entra. Fíjense, acá hay una sumatoria, ¿no? En la coordenada X. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, esto me queda la sumatoria. El J vale 1. Y el que va cambiando es L. Entonces me queda I 1J, 1L, perdón, por gamma L. Eso para la coordenada X. Para la coordenada Y me va a quedar I2L gamma L. Y para la coordenada 3 me va a quedar 3L gamma L. ¿Se entiende? Pero como yo quiero las tres sumatorias, pongo JL. Entonces pongo todo abreviado en una sola sumatoria. Ese es el término que aparece acá. ¿Sí? ¿Ven? Acá estoy sumando sobre todo los J y sobre todo los L's. Por eso yo puedo deducir que esta expresión en realidad es el producto de la matriz I con el vector gamma. Entonces quiere decir que el momento que era R cruz F lo puedo escribir como I vector gamma. ¿Vamos bien? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, M era R cruz F. Entonces, acá lo que acabo de hacer es vincular la fuerza con el momento de inercia. O el momento de la... Acá vincula el momento de una fuerza con el momento de inercia. Y la aceleración angular. Y acá escribí explícitamente el momento de una fuerza, entonces me quedó el brazo de palanca por la fuerza igual a I por gamma. Son magnitudes vectoriales. Pero, ¿qué pasa? En nuestros ejercicios todos los movimientos son en el plano. Entonces, por ejemplo, si R está en X y F está en Y, el momento angular está en Z. Y si eso pasa, no le queda otra que ser la aceleración angular en Z. ¿Qué es lo que pasa en todos los problemas que les resolvió Néstor la vez pasada? Entonces, como típicamente estos son perpendiculares, me da directamente el producto.
¿Qué pasa si R y F no son perpendiculares? Bueno, en realidad tendría que poner módulo de R por módulo de F por el seno del ángulo igual a I por gamma. Esto fue con lo que terminé la clase pasada sin explicar, pero que le sirvió a Néstor para hacer los ejercicios. Y ahora les di la explicación. Entonces, ¿qué pasa si no tienen fuerzas que son perpendiculares? Tienen que hacer la ecuación 12. ¿Qué pasa si el giro se da en más de una componente? Y tienen que usar todo este quilombo. Pero si son los problemas de la guía, que uno los arma adrede para tener piezas que se muevan en un plano, como la tapita de Coca-Cola, que ya vengo usando varias veces como ejemplo, me queda directamente esto. ¿Está bien? Sí. Bueno, eso era lo que me quedaba pendiente de la clase pasada. Ven por qué no lo quise explicar la vez pasada, porque ya estaban muy cansados y me demandaba una hora más de explicación. Entonces dije, bueno, aunque no expliqué el por qué, tiro la fórmula, Néstor hace los ejercicios, hoy está el porqué de esa fórmula. ¿Qué nos queda de esta parte? Bueno, analizar un poco, que ya también lo introdujo Néstor, pero por ahí faltaría contarlo un poco más formalmente, qué significa la rodadura sin deslizamiento. Y después, bueno, nos quedan hacer más ejercicios de esta guía. Pero eso que es la rodadura sin deslizamiento, lo vamos a charlar la clase que viene. Así que, bueno, paro de grabar ahora y hacemos un intervalo.